La espectralidad e irrepresentabilidad del mundo. Siluetas de la pandemia en los días de la peste de Edmundo Paz Soldán. Los fenómenos naturales, como su nombre lo indica, se tratan de eventos producidos por causas que implican directamente a la naturaleza, ya sean por un estímulo humano, que es lo primero en lo que podría pensarse, o por razones desconocidas que podrían atribuirse al ciclo natural de la Tierra. Aunque al hablar de un fenómeno natural suele pensarse en otro tipo de desastres como terremotos, inundaciones y un largo etcétera, en este contexto tienen cabida los virus y las pandemias, que no han faltado en la historia humana, ni siquiera en la reciente. De ninguna manera la literatura ha sido indiferente a estas problemáticas. Se podrían citar algunas producciones literarias que abordan el tema, pero en esta oportunidad me centraré en la novela del escritor boliviano Edmundo Paz Soldán titulada Los días de la peste, que trata precisamente de un virus incubado en La Casona, una prisión ubicada en la provincia Los Confines, cuya población es diezmada a causa de esta enfermedad. Una característica particular de este virus no es su aparición, porque en efecto en la cárcel ya estaban acostumbrados a estas situaciones, tal como indicó el forense. Abro cita. En La Casona lidiaba de tanto en tanto con el cólera y la malaria, plagas impredecibles que asomaban su cabeza histérica y se marchaban dejando una lluvia de muertos. La peculiaridad del virus que representa la novela radica en lo novedoso, en su carácter desconocido y, por ende, en la dificultad para nombrarlo. El cuerpo médico de la prisión, aunque con herramientas escasas y deficientes, sabían manejar otros virus. Abro cita. No era malaria, por lo pronto no. Entonces, ella albergaba la esperanza de que una siguiente muestra la revelara. Solía ocurrir, ojalá lo fuera. Un virus diferente complicaba las cosas. Llamar a las enfermedades por su nombre tiene que ver, de alguna forma, con controlar la situación. Sin embargo, la imposibilidad de nombrar constituye, entre otras cosas, el problema de enfrentarse a algo que está y a la vez no está, entendiéndolo en el lenguaje derridiano como lo espectral. A propósito, en el libro Espectros de Marx, El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, Jacques Derrida explicó, abro cita, el espectro se convierte más bien en cierta cosa difícil de nombrar, ni alma ni cuerpo, y una y otro, no se sabe, no por ignorancia, sino porque ese no objeto, ese presente no presente, ese ser ahí de un ausente o de un desaparecido no depende ya del saber. Cierro cita. Esta aura espectral de lo que está y no está, de lo que perjudica y no puede ser nombrado, de lo que se esconde o se diluye de modo que no puede ser visto, pero sí nos mira y también nos ve no verlo. Así es lo que Jacques Derrida denominó el efecto víscera, el sentirnos vistos por una mirada con la que será siempre imposible cruzar la nuestra. En este sentido, es posible hablar de mundos que convergen, pero están paradójicamente separados por una distancia insalvable que no solo remite al tamaño, es decir, al hecho de que un ser humano puede ser percibido a simple vista mientras que un virus no. Se trata más bien de un problema de existencia y, ¿por qué no?, de cierto estado de inconsciencia que impide preocuparse o siquiera enterarse del ritmo de la vida. En los días de la peste se presentan los virus como seres con una sabiduría milenial que, por ello, no pierden ni su orden, ni su calma, ni mucho menos su armonía. Al respecto, Rigo, uno de los personajes más complejos, cuya particular relación con la naturaleza bien podría entenderse como una especie de reconciliación del ser humano con el mundo natural, expresó, abro cita, pero lo cierto es que los virus tienen su lugar en el mundo establecido por el mayor, son iguales a nosotros, no lo son más inteligentes y no se puede discutir con el saber de milenios. Nosotros quisiéramos ser como ellos, aspiramos a ser ellos. Somos un virus, decimos, pero ellos nos ganan, porque no somos inmunes a los virus. Ellos sí. No es que los virus quieran atacarnos,
Ni siquiera saben que existimos. A ellos les interesa su pequeño mundo que los rodea y nada más, como a nosotros. Cierro cita. El epígrafe de la novela enuncia que todo, hasta lo más pequeño, muestra un orden, un sentido y un significado. Todo en el mundo biológico es armonía, todo melodía. Sin embargo, esta armonía del mundo biológico no pareciera tener razón de ser en medio de un panorama pandémico que está permeado por diversas problemáticas sociopolíticas directamente relacionadas con el olvido estatal y, por supuesto, con la labor negligente del gobierno. Sin embargo, entendiendo que la novela presenta un mecanismo similar al de las matrioscas rusas, un mundo dentro de otro infinitamente, hay un universo físico que, hasta cierto momento, parece no perder la calma de quien espera de forma paciente en el rumbo natural de las cosas. Este espacio es la cárcel, el cual funciona como lugar central en la provincia a los confines. De hecho, Rigo mencionó que, abro cita, era raro todo tan normal. Los clientes debían ser asesinos, violadores, pedófilos, asaltantes, desfalcadores, y ahí los escuchábamos hablar de fútbol y discutir de deudas como si nada. Cierro cita. La Casona, además de ser un lugar al que puede entrar cualquiera sin necesidad de estar preso, es considerado un algo que opina y toma decisiones propias. Abro cita. Se acordó de esa frase con la que los presos la conminaban al orden. ¿Qué va a decir la Casona? Como si la Casona fuera una persona y estuviera viva. Cierro cita. A partir de esta personificación, teniendo en cuenta que el virus se incuba justamente en la prisión y volviendo a las consideraciones de Derrida sobre el espectro, podría decirse que, bajo esta lógica, la Casona viene a ser la casa embrujada y el virus es el espectro que habita sin habitarla. Pues, abro cita, la cosa que se las ingenia en habitar sin propiamente habitar, o sea, en asediar, como un inaprensible espectro. Cierro cita. En esta línea, Rodrigo Blanco Calderón, en su comentario crítico acerca de la novela, resaltó que en esta se presentan virus que son fantasmas, fantasmas que no se ven. Pero por supuesto llevan las riendas de un mundo que se teje más allá de lo conocido y lo visible, y por eso es amenazante. Porque si el fantasma fuera visible, podría ser exorcizado. Abro cita. Krupa lo miró asombrado al llegar a la sala. Estás como si hubieras visto un fantasma, dijo. Lo peor es que no lo vi, respondió Hinojosa. Esos son los más terribles. Cierro cita. En este universo carcelario no pasan desapercibidos los personajes que, sin duda, están inmersos en el aura espectral que también los arropa y los hace diluirse en los rastros mortales de un virus que avanza desde su armonía imperturbable y desemboca en el desastre de este plano del mundo, es decir, el mundo de los humanos. No en vano, Los días de la peste presenta una multiplicidad de voces, personajes que aparecen e intervienen de repente, que no son permanentes y que se mueven de manera extraña en el espacio espectral de la casona. Personajes que parecen escaparse, como la nada, como el agua entre los dedos y pueden reaparecer o simplemente no volver jamás. Esto nos lleva a pensar en personajes siluetas, entendiendo la analogía con la silueta como lo que no está del todo definido, lo que se encuentra entre sombras y no termina de aclararse. Se trata de rastros espectrales que van tomando formas diversas. En este orden de ideas, la pandemia es una silueta que se identifica en las causas pequeñas que provocan el contagio. Es decir, por ejemplo, desde la mancha de sangre de un murciélago o el inofensivo y natural acto de toser hasta el roto casi cotidiano de un traje de protección. Siluetas que parecen evidentes, pero su rastro desaparece en el orden de lo biológico. Es precisamente esta noción de reaparecido lo que constituye el carácter espectral del virus y de los mundos diversos que se intentan representar.
Derrida explicó que, abro cita, todo comienza con la aparición del espectro, para más precisión, con la espera de su aparición, cierro cita. En los días de la peste, esta espera se relaciona con los futuros, el juego de apuestas del que participaban los habitantes de la casona, en el que, abro cita, comenzó a apostarse a todo, desde el menú del día hasta las posibles muertes de los presos, de qué sería la próxima plaga, en cuánto tiempo pasaría de 1500 la cantidad de reclusos. Cierro cita. Esta reaparición esperada de una plaga que los personajes dan por hecho, este enunciar el regreso de lo que había estado y volverá a estar sin dejarse ver, pero observando, configura el ambiente fáctico y espeluznante que señaló Blanco Calderón, pues, abro cita, el espíritu viene como reaparecido, figura a la vez como un muerto que regresa y como un fantasma cuyo esperado retorno se repite una y otra vez. La repetición de un ciclo indica algo irrompible, algo que sucede en la naturalidad del mundo y, de algún modo, en esto consiste el equilibrio de las cosas, del mundo biológico. Por eso el forense mencionó que podría tratarse de, abro cita, una nueva versión de un virus viejo o uno tan flamante que atacaba a humanos por primera vez o una vieja versión tan olvidada que volvía a la vida y era como si comenzara de nuevo. Cierro cita. Aplicando todo lo anterior al plano de nuestra realidad, que en este momento también está impregnada de la espectralidad de un virus que habita los cuerpos sin ser visto, que viene y se va por indefinidas veces, es preciso señalar la correspondencia de los días de la peste con el mundo real. La primera impresión que podría causar la novela, considerando que se publicó en 2017, o sea, 2 años antes de que la pandemia por el COVID-19 comprometiera el sistema de salud mundial, es que posee un carácter profético. Probablemente muchos pensarían que, con los avances científicos del siglo XXI, vivir una pandemia estaba fuera de las posibilidades, como le había ocurrido a la doctora Tadí, uno de los personajes, quien se combinaba a sí misma a que, abro cita, debía confiar en la estadística, que decía que todas las pestes se les había derrotado, aunque a veces ellas, más bien, se dejaban ganar, agotadas, recorriendo su curso hasta el final. Cierro cita. Como había mencionado, los virus se pueden considerar parte de los fenómenos naturales, así que estarán en constante repetición. Como pronunció Rigo, los virus no se acaban. Así, son espectros cuya reaparición anunciada hace parte de la armonía insospechada de los universos más pequeños del mundo. Para ir cerrando, quisiera hacer especial énfasis en que la novela de Paz Soldán podría parecer profética o anticipativa, siguiendo a Derrida. Más bien hace parte o se explica, sin ánimos de entrar en discusiones sobre el género literario o encasillar la novela en una tendencia específica, a partir de lo que se denomina ficción especulativa. Esta noción, de acuerdo con Mariano Martín Rodríguez, citando a Jorge Luis Borges, es la imaginación razonada, es decir, abro cita, se caracterizaría fundamentalmente por el desarrollo literario de una hipótesis imaginaria para crear un mundo coherente y presentado de forma racional, esto es, sin recurrir a lo mágico, a lo sobrenatural, cierro cita. Si bien en los días de la peste no aparecen estos elementos que, desde esta perspectiva, pertenecen a la fantasía, la novela presenta un tratamiento particular de lo temporal, que podría leerse como el tiempo no tiempo, es decir, un tiempo estático que pareciera no moverse, que se encuentra estancado a la par de los confines, un mundo que vive en otro tiempo. Esta temporalidad puede parecer fantástica, pero más bien es uno de los elementos que configura lo que Derrida denominó la espectralidad del espectro, que se mueve, abro cita, en un tiempo del presente dislocado,
cuya desubicación corresponde a que algo en el presente no va como debería ir. Cierro cita. Precisamente en lo dislocado del presente se ubican las reflexiones críticas de la literatura especulativa, sobre la que el escritor mexicano Alberto Chimal resaltó, abro cita, su habilidad para explorar a partir de condiciones visibles en el presente y especular acerca de las consecuencias futuras de nuestro pensamiento y nuestras acciones. Cierro cita. En este punto no se entiende especular como una premonición del futuro, sino como una exploración de lo porvenir, lo cual es posible en función de las condiciones dadas en el presente. Pues, siguiendo a Harlan Ellison, citado por Chimal, la capacidad esencial de la ficción especulativa no es, abro cita, crear ensueños o mitos sobre el futuro, sino la de anticipar problemas y posibilidades concretos de la historia y la vida humana. Cierro cita. Los días de la peste nos muestra diversidad de mundos, cada uno complejo en su composición. La novela como tal es un universo que, desde sus adentros, se desvanece entre poemas surgidos del pequeño y espectral mundo de lo biológico, el cual arrastra a los personajes a sucumbir ante la efervescencia de mundos que, justamente por su complejidad, son irrepresentables. Muchas gracias.